pasaje, no cruces el Rubicón. No cruces el Rubicón. En Italia, hermanos, hay un río que es corto, apenas tiene 25 kilómetros de largo. Y es un río que no es tan importante, se llama Rubicón. Es un río que no es tan largo. ¿Se escucha? Y tal vez es un río que no es tan importante como otros ríos que hay en Europa. En Europa hay ríos, por ejemplo, como el Rin, el Danubio. Y hay otros ríos mucho más importantes, inclusive ríos que son navegables. Sin embargo, el Rubicón es un río que es corto, que no tiene tanta importancia, y su nombre se debe a que el color de sus aguas son color rubí, porque el subsuelo de esa área es color rubí. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, si usted va a Monte Plata, usted se va a dar cuenta que el río Sama generalmente trae el agua color como chocolate, porque eso depende del terreno. Esa tierra por ahí es tierra como amarilla, y el agua de los Sama es como amarillenta. ¿Han visto eso algunos de ustedes? O sea, el color de las aguas de un río depende del subsuelo. ¿Ven? Este río, como dije, no es tan importante desde el punto de vista comercial, ni es navegable porque es un río que se pasa fácilmente a pie. Sin embargo, en la historia de la antigua Roma, en la historia de la República, este río tenía una trascendencia importante. ¿Saben por qué? Porque los conquistadores romanos, cuando venían de una conquista, los generales romanos, antes de cruzar el Rubicón para entrar a Roma, tenían que dejar sus armas. Ningún general romano podía pasar el río con su ejército y sus armas. Si ese general pasaba ese río con sus armas, implicaba que en Roma iba a haber una guerra civil. O sea, usted venía de una conquista, usted ganó una batalla por allá, pero cuando usted regresaba, usted tenía que dejar las armas antes de pasar el río. Si pasaba con las armas, usted estaba diciendo que usted estaba provocando una guerra civil en la ciudad. Uno de los conquistadores romanos que se atrevió a pasar el río con su ejército armado fue Julio César. ¿Se acuerdan de Julio César, verdad? Julio César fue aquel que fue asesinado por Brutus. Inclusive, una de las razones que al final de la jornada causó la muerte de Julio César fue haber cruzado el río con su ejército y con sus armas, porque esto trajo un recelo, porque la gente de la ciudad creía que él quería ser emperador, y por eso Bruto y Casio y otros atentaron contra la vida de él y lo mataron. Hermano, traigo esta historia precisamente porque creo que hay límites. La vida tiene sus límites, hay sus líneas que no se deben cruzar, ¿verdad que sí? Los creyentes en Roma, precisamente porque leímos ahorita el libro de Romanos. El libro de los Romanos o la carta de Romanos, bueno, fue dirigida a los creyentes de Roma, posteriormente a la historia que conté, ya en la época de Pablo. Y los creyentes de Roma creían que para que la gracia de Dios abundara o sobreabundara, había que pecar de manera sobreabundante. Porque Jesús dijo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, para que haya mucha gracia, entendían ellos, había que pecar de manera deliberada. Sin embargo, Pablo dice, no. Pablo dice, ¿qué pues diremos?
¿perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? Y él mismo responde, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Amén. O sea, la manera como la gracia de Dios sobreabunda en nosotros no es pecando, es por el contrario, es no pecando. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Lo que Jesús dice, cuando Jesús dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, lo que Jesús está diciendo es que no es que pequemos deliberadamente, por el contrario, ¿verdad? La naturaleza misma de Jesús era contraria al pecado. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El único hombre que ha pisado esta tierra y no ha pecado fue Jesús. Por lo tanto, la naturaleza misma de Jesús es contraria al pecado, y el Señor quiere gente que esté dispuesta a odiar el pecado. Amén, aleluya. Aleluya. Ahora, ¿qué es pecado? De acuerdo a la Biblia, pecado es toda desobediencia a los principios establecidos por Dios aquí en su palabra. Todo lo que es contrario a lo que Dios establece es pecado. Entonces hay líneas que no se deben cruzar. Yo recuerdo cuando me convertí a Cristo hace ya mucho rato. Yo tenía un amigo, o tengo un amigo, porque es mi amigo todavía y es el único amigo que me queda allá en mi pueblo. Y mi amigo tenía una prima. La prima vivía aquí en la capital, una joven muy hermosa, como dice el hermano Ramón Ortega, una joven hermosa desde la cabeza hasta los pies, mire. Y esa joven llegó de aquí, hija de un pastor, llegó allá al pueblo. Y yo notaba que cuando yo iba a su casa, ella hacía alguna cosa medio extraña para llamar mi atención. Y yo dije, esto está como raro. Y yo no le hacía mucho caso porque no estaba interesado en eso. Aunque obviamente lo que veía era bastante agradable a la vista. Y una noche yo fui a buscar a mi amigo, yo iba a buscar a la hora de ir para la iglesia, o él me venía a buscar. Y recuerdo que había una empalizada de madera, y yo llego y lo pito para que salga, y quien sale es la muchacha. Y cuando ella sale, yo estoy de este lado, pegado aquí, y ella del otro lado se pegó ahí. Y comienza a decirme que dime que sea dulce de leche, comenzó a decirme. Claro. Y yo tuve que, hermano, mire, créame que estamos lo que nos divide la empalizada. Y estoy loco por pegarme ahí, no hay yo cómo. Y recuerdo que pasó alguien y dijo, Fran, pégate más. Y ahí yo, si cruzo la línea, hermano, en ese tiempo, estamos hablando de 30 y pico de años, si cruzo esa línea en ese momento, tal vez hoy no fuera cristiano. Porque hay líneas, hermano, que tenemos que evitar cruzarla. Porque si la cruzamos una vez, el diablo nos va a ganar ventaja. Entonces, Dios quiere que nos mantengamos alejados del pecado, alejados de toda desobediencia. Aleluya. Pablo dice, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Ya somos nueva criatura en Cristo Jesús. Aleluya. Renunciamos a la vida de pecado, a la vida del mundo, a la desobediencia. Por lo tanto, no podemos volver a eso. Aleluya. Mire, la ley de tránsito establece que no podemos cruzar cuando usted va manejando en la calle o en la carretera. Los que han hecho el curso para aprender a conducir saben que el manual que a uno le dan dice que cuando hay doble línea amarilla
no se puede cruzar. Porque si usted la cruza es señal de peligro. Los ingenieros que confeccionan las carreteras saben dónde hay peligro. Por lo tanto, el conductor no debe cruzar la doble línea amarilla, porque si la cruza puede causar un accidente o se puede matar sencillamente. Eso dice la ley de tránsito. Si usted la cruza, usted la puede cruzar, pero con la salvedad de que usted puede matarse usted o matar a otros. Eso no fue hecho al azar. Las leyes no son hechas al azar. Las leyes son hechas para prevenir situaciones, para prevenir peligro, para prevenir muerte. Y así como existen las leyes terrenales, las leyes de tránsito, también tenemos la ley celestial que está establecida aquí en la palabra de Dios. Hay líneas que no se pueden cruzar, porque una vez se cruza no hay vuelta atrás. Así como Julio César cometió el error de cruzar el río y entrar a la ciudad y provocar una guerra civil, y posteriormente al final eso le causó su muerte, así cuando violentamos los principios de Dios a la corta o a la larga, eso nos trae muerte. Amén. Aleluya. Cruzar la doble línea amarilla es violentar la ley. Pero hay algo. Cuando uno anda en carretera, casi nunca en la carretera hay AME. Casi nunca en la carretera hay policías. O sea que si yo violento la ley, si yo cruzo la doble línea amarilla, posiblemente nadie me va a ver. No me van a poner una multa. Me la pueden poner en la ciudad, pero no en carretera. Porque en carretera no hay AME. En la ciudad sí hay AME. Pero ¿qué tal con los principios de Dios? No tenemos un guachimán, no tenemos un AME o un policía que nos esté vigilando. Somos libres, vivimos en un país libre, hacemos lo que queremos. Solamente Dios sabe cuando nosotros violentamos los principios que Él establece en su palabra. Amén, aleluya. Aleluya. Hay gente que dice, no, yo puedo pecar, yo puedo hacer lo que sea, nadie me está mirando. No hay cámara siquiera, hay lugares que ni cámara hay. Pero no hay cámara, pero está Dios mirando. Amén, aleluya. Dios observa lo que hacemos. Amén. Por lo tanto, tenemos que estar claros de que servimos a un Dios omnisciente, omnipotente y omnisapiente. Todo lo ve y todo lo sabe. Aleluya. Aleluya. Por ejemplo, yo cuando ando en la calle manejando, a veces llego a un cruce donde hay un semáforo y me detengo, por supuesto. Pero sin embargo hay muchos conductores que se van en rojo. Cantidad de conductores se van en rojo. Y no hay consecuencias. Porque como dije, no siempre hay una meta. No siempre nos están vigilando. Pero el que se acostumbra a violentar las leyes de tránsito, un día va a provocar un accidente. Amén. Yo escuché la historia de un conductor de un autobús, eso no fue aquí en Dominicana, sino en otro país. Y ese conductor, había una vía de tren por donde pasaba un tren. Y él, cuando él veía el tren, él aceleraba su guagua para pasar primero que el tren. Y déjeme decirle, casi siempre él pasaba primero que el tren. Pero un día llegaron juntos a la intersección, él y el tren. Imagínense qué pasó, si un tren choca con una guaguita. O sea, cuando se violenta los principios de Dios, un día no te pasa nada, otro día no te pasa nada, posiblemente otro día tampoco te pase nada, pero llegará el momento cuando la justicia de Dios, cuando la mano de Dios es fuerte y contundente, y ese día sí pasan las cosas que uno pensaba
que no iban a pasar. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia en Hebreos que si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Oiga como dice el texto. Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, la Biblia establece que cuando pecamos voluntariamente, teniendo conocimiento de la verdad, o sea, cuando pecamos deliberadamente, cuando hacemos las cosas a sabiendas que sabemos que están mal, cuando hacemos las cosas a sabiendas que la Biblia prohíbe eso, dice la Biblia que ya no queda sacrificio por nuestros pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. O sea, la Biblia habla aquí de pecar deliberadamente, conociendo la verdad, teniendo la palabra de Dios en la mano, sabiendo que hay cosas que no las debemos hacer ni las podemos hacer, pero las hacemos. Ahora, ¿por qué las hacemos? La hacemos, como dije ahorita, porque vivimos en un país libre, en un mundo libre, y nadie nos cae atrás, o nadie nos supervisa, o no tenemos alguien que esté detrás de nosotros para decir no haga esto o no haga aquello. Claro, tenemos a alguien con nosotros que es el Espíritu Santo, que nos dice no haga esto, no haga aquello. ¿Cuántos sienten reprensión cuando algo está mal? Claro, si usted no siente reprensión cuando usted va a hacer algo que está mal, entonces examínese, hermano, porque usted hay algo que no está bien en su vida. Aleluya. Porque el Espíritu de Dios está con nosotros para decirnos, hey, por ahí no hagas mal, no siga evadiendo impuestos. Hay gente que evade los impuestos y busca fórmulas para evadir todo. Hay gente que le gusta sobornar. El soborno es pecado, hermano. Si usted infringe una ley, usted merece una multa y páguela. No esté sobornando. El soborno no es correcto. Tenemos que ser responsables con nuestras acciones. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice más el libro de Hebreos, dice, el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irrevisiblemente. ¿De qué manera moría una persona que violaba la ley de Moisés? Los 2 testigos decían, bueno, vimos a fulanito haciendo esto o aquello. Por eso ustedes ven en el Antiguo Testamento que al Señor le traen una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. O sea, habían testigos que encontraron a aquella mujer en adulterio. El único problema era que aquella mujer no fue traída para ser corregida, sino para tentar a Jesús con este asunto. ¿Entiendes? Pero ahí los fariseos intentaban cumplir la ley porque fueron varios testigos que la trajeron. Entonces la ley dice que si tú violas su principio delante de 2 o 3 testigos, tú mueres irreversiblemente. O sea, en otras circunstancias, en el Antiguo Testamento, aquella mujer merecía ser apedreada. Digo, en otras circunstancias, si la traían a ella y traían al otro, porque ella no estaba adulterando sola, sino con alguien. Aleluya. Ahora, dice la Biblia, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecéis el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda su sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere ofrenda al Espíritu de gracia? Afrenta al Espíritu de gracia. Aleluya. O sea que no podemos pisotear la sangre de Jesucristo, con la cual fuimos lavados, fuimos regenerados y fuimos restaurados. Cuando se peca, hermano,
se pisotea la sangre de Cristo. Cuando se desobedece, se echa a un lado la sangre de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que le sucede al que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad? La Biblia dice, una horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumirlo, dice la palabra de Dios. Ahora, dice por allá en el libro de Samuel, 1 Samuel capítulo 2, versículo 25, si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? O sea, yo peco contra mi hermano, Dios media, intercede. Pero si yo peco contra Dios, ¿quién intercede? O sea, tenemos que cuidarnos de pecar contra Dios. Y cuando digo pecar contra Dios, es pecar voluntaria y deliberadamente. Porque todos somos pecadores. Todos fallamos. De una u otra manera fallamos, somos imperfectos. Pero la diferencia está cuando hacemos las cosas a sabiendo que la estamos haciendo mal y la justificamos inclusive. Amén. Aleluya. O sea, hay que tener cuidado porque la conciencia del ser humano, cuando una persona peca de manera continua, su conciencia se cauteriza y ya no siente ningún tipo de dolor, ningún tipo de reprensión, y él cree que lo está haciendo bien y hasta lo justifica. O sea, nos hemos encontrado con gente justificando una cosa que está mal. Amén. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque su conciencia ya no le funciona. Su conciencia se cauterizó, se embotó. Y tenemos que tener cuidado porque una conciencia cauterizada, embotada, es una vía peligrosa para llevar a una persona al infierno. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Aquí hay un pasaje en Mateo capítulo 5, versículo 29. Esta es la parte B de ese versículo que dice: y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de juicio. Aleluya. Levanten la mano, ¿cuántos quieren en aquel día llegar a la resurrección de vida? Pero dice, y los que hicieron lo malo a resurrección de muerte. O sea, hay una diferencia entre el que hace lo malo y el que hace lo bueno. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que la gracia de Dios llena toda la tierra, que Dios es muy misericordioso, y se habla tanto de la misericordia de Dios como una licencia para pecar. No hay licencia para pecar, hermano. No hay licencia para hacer lo malo. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que estar claros. Es verdad que nos equivocamos todos, fallamos. Amén. Alguien dijo, el justo peca, pero por error. Por error. No voluntariamente, ¿verdad que no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre hacer lo bueno y hacer lo malo? La diferencia entre hacer lo bueno es que los buenos dice que saldrán a resurrección de vida y los malos a resurrección de muerte. Ahora, ¿por qué dice la Biblia? Y me llama la atención esto. ¿Por qué Dios estuvo, dice la palabra, con Josafat? ¿Por qué Dios estuvo con Josafat? ¿Por qué cuando venía la gente de Amón, de Moab, y los otros eran 3 naciones contra Josafat? ¿Por qué Dios estuvo con Josafat? ¿Por qué Dios apoyó a Josafat? ¿Por qué Dios le dio la victoria a Josafat? Dice la Biblia, y Jehová estuvo con Josafat porque Josafat anduvo en los primeros caminos de David
¿Sabe por qué Dios estuvo con Josafat? Porque Josafat estuvo con Dios. Amén. Gloria a Porque Dios. Josafat buscó a Dios. Amén. Porque Josafat anduvo en los caminos de David, su padre. Amén. Entonces es lo mismo ser malo que ser bueno. Es lo mismo ser un evangélico correcto que ser un evangélico liberal, que nada es nada, que todo me es lícito. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Este es el argumento que usaban los hermanos de Corinto, era que al creyente todo era lícito. O sea, usted estaba en el Señor y todo, usted lo podía hacer todo, porque estaba en el Señor. Ellos decían, la gente de Corinto decía, que si usted pecaba, decían ellos, su mano pecaba, pero su alma no pecaba. O sea, usted podía mandar su cuerpo y su alma a pecar, perdón, su cuerpo a pecar, y su alma usted no la involucraba en el pecado. Eso es como decir que yo le doy una galleta, perdóname, a Carlito, y es la mano la culpable de la galleta. Pablo dice, no es así, dice Pablo, no. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que no convienen. Por ejemplo, ahora hay una corriente de que se puede tomar un poquito de alcohol. Y algunos dicen que la Biblia lo que te dice es que no te emborraches. Sin embargo, la Biblia dice que el vino es escarnecedor y la sidra es alborotadora. Y yo estuve chequeando algunas versiones y en vez de usar el término sidra dice cerveza. Oiga, el vino es escarnecedor y la cerveza es alborotadora. Bajar el micrófono. Manolfo, ¿qué pasa? No soy yo. No, es la pila, es la pila. Otra vez. Sintió represión el micrófono. Aleluya. ¿Qué problema? Voy a repetir el versículo. El versículo que dice que el vino es escarnecedor, dice la palabra de Dios. Y la sidra es alborotadora. Y cualquiera que por ella yerre no es sabio. Yo estuve consultando algunas versiones de la Biblia y no se utiliza el término sidra, sino cerveza. ¡Cerveza! Y ahora hay una moda de que los creyentes pueden tomar cerveza. Y pueden tomar porque lo que tú no debes hacer es emborracharte. Yo le voy a decir algo. En lo que a mí concierne, yo estoy en contra de tomar cerveza, de tomar alcohol. A mí no me hace falta. Cristo para mí es suficiente. Aleluya. Y quiero decirle aquí a los jóvenes, adolescentes y adultos que para ser feliz lo que se necesita es tener a Cristo en el corazón. No hace falta bebidas alcohólicas. No nos hace falta. Y le voy a decir esto, yo no quiero a nadie que toque, que ministre aquí en la iglesia y que por ahí tome cerveza yo no lo quiero. Puede venir a la iglesia, pero no puede cantar, no puede ministrar, ni puede predicar, aleluya. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, aleluya. No nos hace falta ese tipo de cosas. No nos hace falta el vino para ser feliz. No nos hace falta las drogas para ser feliz. ¿Y Cristo? ¿O Cristo es una pantalla nada más? No. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué Dios estuvo con Josafat? Dios estuvo con Josafat
Porque Josafat dice que anduvo en los caminos de David, porque hizo lo bueno, hizo lo correcto delante de los ojos de Jehová. Y Dios, cuando lo vio en angustia, Dios lo socorrió. ¿Por qué Dios estuvo con Ezequías? Porque Ezequías, dice la palabra, hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Y aunque, oigan esto, ¿saben ustedes que Josafat tuvo un desliz? Levanten la mano los que sabían que Josafat tuvo un desliz. Que Ezequías tuvo un desliz. Levanten la mano los que sabían eso. ¿Ustedes no sabían que Ezequías, el rey Ezequías, tuvo un desliz? ¿No lo sabían ustedes? Vamos a tener que estudiar un poquito más la Biblia. Sí, hermano. Dice la Biblia que Ezequías se enalteció. Hubo una época en su vida donde Dios lo bendijo, Dios lo prosperó y se enalteció. Y la enfermedad aquella que le vino cuando Dios le dijo a él, prepárate que te vas, te llevo. Fue por ese desliz, se humilló, se enalteció, se creyó grande y Dios dijo, te llevo. ¿Sabe qué hizo Ezequías? Dice que se humilló delante del Señor y Dios aumentó o le dio 15 años más de vida. Aleluya. O sea, aún así Dios estuvo con él. ¿Por qué? Porque él se humilló delante del Señor. Y Dios le prolongó la vida. Porque el que se humilla, dice la Biblia, será. Y el que se exalta será humillado. Ahora, ¿por qué Dios no estuvo con Acab? Levante la mano, ¿cuántos saben cómo murió el rey Acab? Levante la mano alta, que yo lo vea. Pero hermano, ¿y qué está pasando? Solamente jale 3, 4, 5. ¿Saben cómo murió el rey Acab? ¿Y la Biblia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la Biblia? No. Eso no es un gancho. Yo pregunté que cuántos saben cómo murió el rey Acab. ¿Eh? ¿Sabe cómo murió Acab? El rey Acab, justamente Josafat se unió a él y en una batalla contra los sirios, Josafat se disfrazó para que los sirios no lo conocieran, porque el objetivo de los sirios era matar a Acab. Se disfrazó, se montó en un carro y dice la Biblia que alguien lanzó una flecha para el aire a lo loco y la flecha le alcanzó a él. Escuchen, no fue una flecha que fue disparada para matar a Acab. Están en la guerra, él se disfraza para que no lo conozcan, se monta en su carro y alguien lanza una flecha al aire y esa flecha va y se le pega a él. ¿Por qué Dios no estuvo con él? Porque él cruzó la línea amarilla muchas veces. Su vida fue una vida de continua desobediencia delante de Dios, y Dios no respalda a los desobedientes. Dios respalda a los que se humillan. Dios respalda a los que admiten sus errores. Dijimos ahorita que podemos fallar, estamos claros, podemos fallar, todos hemos fallado. Pero una cosa es fallar y humillarse delante del Señor, y otra cosa es fallar y seguir fallando y seguir fallando y seguir haciendo las cosas como si nada estuviera pasando. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. No podemos, como dice el apóstol Pablo aquí, perseverar en el pecado para que la gracia abunde. ¿Por qué? Porque lo que hemos muertos al pecado, ¿cómo? ¿De qué manera viviremos en él? Porque ya renunciamos al pecado, abandonamos el pecado, somos nueva criatura en Cristo Jesús.
Lo que yo he recibido, lo que Dios me ha dado en tantos años, yo no lo voy a echar por la borda por una moda. Por ejemplo, la moda esta ahora de las cervezas. Inclusive en México y creo que aquí en Dominicana están inventando una especie como de discoteca cristiana. Sí, por supuesto, hermano. Hay una discoteca cristiana donde usted va y usted se toma su cervecita cristianamente. ¿Usted cree que yo voy a echar por la borda lo que Dios me ha dado y lo que he recibido y el gozo del Señor por la basura de un mundo que se está descalabrando día tras día? Hermano, el mundo en que vivimos se está descalabrando. Se está descalabrando por el pecado. Esto está contaminado por donde quiera. No cambie lo que Dios le ha dado a usted por la basura de esta vida. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Con Cristo Jesús, hermano, nos es suficiente. No necesitamos más nada. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Oiga, abra su corazón y llénese del Señor. Llénese del poder del Espíritu Santo y usted no va a necesitar nada más. Aleluya. Con Cristo Jesús y la llenura del Espíritu Santo nos es más que suficiente. Pónganse de pie.